Atento a las manifestaciones vertidas por el actual presidente del Club Atlético Excursionistas, el señor Javier Méndez Cartier, sobre la modificación estatutaria que será pionera en el ascenso. Quiero decirles que aquí hay un cúmulo de situaciones, confusas todas, que hacen que aquellos que son los responsables de una situación endeble desde lo institucional sean hoy los artífices de un posible logro, también en materia institucional. ¿Y por qué lo afirmo? Porque dentro de estas reformas estatutarias, o de las bondades de estas reformas que el presidente de Excursionistas, que a su vez también es el presidente de la mesa de la primera división C, que dice que se va a colocar y que va a ser punto de tratamiento en la asamblea a realizarse el próximo domingo en las instalaciones del Club Atlético Excursionistas, son modificaciones que se trataron en diciembre del año pasado. Es muy raro que se vuelva a tratar lo que ya estuvo tratado. Como también habla de un proceso de cierre concursal por una situación de pedido de quiebra que tuvo Excursionistas tiempo atrás, en la cual mucho tuvo que ver en la posibilidad de generar un acuerdo, un compromiso de pago, el doctor Julio César Rivera. Voy a ir por partes. En lo que se refiere al tema de concursos y quiebras, que es un proceso que se inició ya hace mucho tiempo, es un proceso que se cumplió con todos los ejecutivos que fueron pasando en Excursionistas, no solamente con la agrupación Excursio 2030, la cual preside el señor Javier Méndez Cartier, sino que todas las anteriores comisiones cumplieron en tiempo y forma con esta reglamentación, porque de lo contrario Excursionistas iba a la quiebra. Es decir, si bien es algo para celebrar que Excursionistas haya podido emerger de esta situación, es también una obligación que la actual comisión directiva debía hacerse cargo en el momento de la asunción del ejecutivo del club. Por lo tanto, celebramos no solo que la actual comisión directiva, sino todas las comisiones directivas que la antecedieron hayan cumplimentado con cada una de las cuotas, las hayan abonado y Excursionistas esté ya en vías de ser una institución sana y salva. Porque recordemos que Excursionistas tuvo un pedido de quiebra y que ponía en riesgo la vida institucional de un club centenario, de un club que está muy identificado con el ascenso argentino. Por otra parte, en una de las notas que le hicieron al señor presidente, hablaba de las bondades de un estatuto que se va a poner en consideración el próximo domingo. Pero es un estatuto que presentaron en diciembre del año pasado y que contempla las mismas reformulaciones que está contemplando ahora. Un periodo de 2 mandatos, no siendo una reelección indefinida, el ingreso del cupo joven, con personas de 18 a 21 años, con un mínimo integrante del 20% en las listas del cupo femenino, que para nosotros está muy bien, Lo que no está muy bien es que no se haya informado que ese estatuto, que supuestamente se aprobó en diciembre del año pasado, en un marco de irregularidad manifiesta, en donde muchísimos vocales, suplentes y titulares de la actual comisión, quienes estaban impedidos de votar, levantaron su mano y votaron.
Nos resulta raro que se ponga en consideración nuevamente. ¿Pero por qué se pone en consideración nuevamente? Porque el presidente no terminó de esclarecer una situación de irregularidad que mantiene la gestión con la Inspección General de Justicia. Porque la Inspección General de Justicia, el 17 de mayo del presente año, a través de un edicto que fuera publicado en 2 diarios de mayor circulación del ámbito nacional, intimó a la institución a la presentación de balances y a la presentación de las renovaciones de autoridades que tuvo la institución desde el año 2013. Es cierto, el señor presidente dice que se llegó en un principio de acuerdo, no lo sabemos. Si hay un acuerdo ante la IGJ, no lo sabemos porque, bueno, tantas cosas se han dicho y después, ante la realidad de los hechos, demuestran todo lo contrario. Se llegó a un principio de acuerdo con la IGJ para regularizar esa situación que acarrea excursionistas desde hace mucho tiempo. Pero es un tiempo en el cual Javier Méndez Cartier fue su presidente. Y la pregunta que me cabe a mí decirle es, ¿por qué el señor presidente, en estos 4 años en los cuales él fue presidente de la institución y en los cuales también antes de la asunción como titular de la institución, como miembro de comisión directiva, ¿por qué no presentó los balances en tiempo y forma? ¿Y por qué no se presentó tampoco la correspondiente renovación de autoridades? Por eso digo, a veces ser artífice de un logro o ser el artífice de una sanidad cuando fue responsable de la situación irregular por la cual vive el club, poco menos suena de hipócrita. Y usted dirá, ¿pero es tan así? Sí, es así. Porque el edicto así lo demarcó. Y porque la Inspección General de Justicia señaló que le daba un plazo perentorio para hacer la presentación de esos balances. Me resulta raro, me resulta muy extraño, ¿sí?, que se quiera aprobar un estatuto cuando no tuvo el tiempo para presentar las cuestiones en tiempo y forma. Entonces, ¿cuál es la verdad ante estas circunstancias? ¿Por qué se vuelve a presentar un estatuto para ser aprobado por el socio del Club Atlético Excursionista cuando es el mismo estatuto que se había presentado en diciembre? Porque ese estatuto fue observado por la Inspección General de Justicia justamente por las irregularidades que yo le vengo sosteniendo. Es decir, Excursionistas, bajo la gestión del presidente Javier Méndez Cartier, incumplió con los organismos de Contralor. No presentó los balances en tiempo y forma y no presentó tampoco las renovaciones de autoridades correspondientes. Entonces, por ello, ante esa observación, no le quedó otra alternativa que volver a presentar el mismo estatuto para ser evaluado por los socios. Pero no presenta todo el estatuto, presenta todas las cuestiones que hacen a las reformas electorales, por lo que le antes decía. El tema del cupo joven, del cupo femenino, la duración de los mandatos, la imposibilidad de ser reelecto por 2 periodos indefinidos. Lo malo es que cuando se cuenta la verdad a medias, o se cuenta, en definitiva, la mitad del vaso, es porque se está queriendo ocultar la otra parte. Es decir, cuando se cuenta la verdad a medias, es porque se está ocultando una mentira grande. Y esta es la realidad. Estamos en presencia de una mentira grande. Porque este estatuto que se quiere presentar es un estatuto que no fue fruto del común acuerdo. Porque en diciembre del 2021, cuando se llevó adelante la asamblea, las distintas agrupaciones que hacen a la vida política de Excursionistas solicitaron generar un cúmulo de consenso y poder abordar un estatuto llamando, si se quiere, a los mejores exponentes en materia legal de cada una de las agrupaciones. Por supuesto que el oficialismo, Excursionistas 2030, con Javier Méndez Cartier a la cabeza, se negó rotundamente. Y uno de los principales personalidades que sostuvo que eso no podía ser y que era inadmisible, era el ex vocal titular Juan Pablo Escrignia. Que dicho sea de paso, Juan Pablo Escrignia es uno de los representantes de la agrupación que comandó los destinos de la institución hasta el año 2015,
en tiempos en que estaba presidida la institución por el señor Ángel Lozano, que se fue de la vida de excursionistas y que 4 años después volvió como si nada hubiese pasado. Digo, hay cosas que hay que poner a graficar. Y creo que las cosas hay que ponerlas en su contexto. Por ese motivo, no se pudo llegar a un estatuto de consenso. Por lo pronto, quedó el estatuto a consideración del socio aquella jornada de domingo de diciembre del 2021, que, por mayoría, quedó aprobado. Ahora, ¿por qué la importancia de demarcar esto? Porque ni con el estatuto que fuera aprobado en diciembre del 2021 y que la actual conducción de excursionistas no le comunicó a su masa societaria que el mismo había sido observado por no haber presentado ante la Inspección General de Justicia los balances y las renovaciones de autoridades que se le había solicitado, por los cuales se lo había intimado, tampoco le informó al socio que al día de hoy sigue vigente el viejo estatuto, que data del año 1972. Pero ni con el nuevo estatuto, ni con el viejo estatuto, y estando ya a días de terminar su periodo presidencial, llamó a acto eleccionario, ni siquiera todavía convocó a la conformación de un tribunal electoral, ni tampoco puso a consideración del socio el padrón para saber quiénes están habilitados a participar del acto comicial. Entendemos que es necesario tener que salir a demarcar estos aspectos, porque más allá de los nombres propios y más allá de las agrupaciones que hacen a la vida política de excursionistas, lo más importante justamente es el Club Atlético Excursionistas. En mi caso, como vocero de prensa de la agrupación ADN Bajo Belgrano, que lleva como candidato a presidente al señor Carlos Janowski y de vicepresidente a Germán Gors y de secretario a Guillermo Pedro Black, es que tenemos la obligación de poder demarcar estas irregularidades para evitar una confusión y para también evitar de alguna forma la instalación de algo novedoso cuando en realidad de novedoso no tiene absolutamente nada, y tampoco para que quede de alguna forma instalado como que aquellos que van a generar una situación de alivio o una situación de mejoría a nivel institucional son los responsables de haber llevado una situación de crisis justamente en el aspecto institucional. Porque la realidad es una sola. Y no se puede estar de los dos lados del mostrador. No se puede, no hay forma, ni aún haciendo al mismo giratorio. Porque no se le puede decir a la gente que excursionistas, esta gestión actual, está llevando adelante un proceso de regularización ante la Inspección General de Justicia cuando han sido los responsables de haber llegado a una situación de indefensión jurídica y que eso conllevó a la intimación por parte del organismo de Contralor. No se puede presentar como algo novedoso algo que supuestamente se había aprobado y que no se puso en ejecución porque justamente fue observado. Entonces, me parece que es muy importante poder llevar la información veraz y certera a los medios, pero fundamentalmente al socio. Porque está claro que en cuestiones que hacen a la política, en su contexto, en su conjunto, ya no estoy hablando de lo que es la vida política de la institución, en este caso del Club Atlético Excursionista, del cual soy socio. La clave de todo esto, la importancia de todo esto, es demarcar los hechos,
Porque está claro que hay una decisión política o de desinformar o de malinformar. Y creo yo que hoy el Ejecutivo de nuestra institución ha llevado adelante justamente estos dos parámetros que le acabo de señalar, el de malinformar y el de desinformar. En el caso de quienes tenemos una mirada distinta, tenemos una mirada crítica, una mirada opositora, entendemos que lo más importante y lo más sano es la información certera y veraz de los hechos. Por eso es que me expreso a través de este medio para poner un manto de claridad a un montón de situaciones que se están viviendo en estos días y muy fundamentalmente en estas últimas horas, habida cuenta de la proximidad de la asamblea que se va a llevar a cabo el próximo domingo en el horario de las 9:30 horas. Una asamblea que debió haberse realizado el 23 de octubre pasado. Un 23 de octubre que fue un domingo, 2 días después, a la derrota que sufrió Excursionistas ante el Deportivo Laferrer y que lo eliminó del torneo reducido por el único ascenso a la Primera B Metropolitana. Una asamblea que se suspendió el día anterior a las 23 horas 30 minutos. Es decir, menos de 12 horas comunicaron a la masa societaria para que no concurriera porque la asamblea no se iba a desarrollar. Aquel momento se argumentó por una recomendación del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires para evitar que se lleven a cabo en esa jornada de domingo 23 de octubre actos masivos. Es una pena porque una asamblea, primero que es de carácter privado, no es de carácter público, y segundo que no es un evento masivo, porque a lo sumo podrán concurrir 300, 400, 500, 600, 1000, 2000 socios, y no es un evento masivo. Y esto viene a cuento porque justamente en River Plate, aquel domingo, que era la última jornada del campeonato de la Liga, que River jugó ante el Racing Club, en el estadio de Juan Domingo Perón de Avellaneda, se iba a hacer un banderazo como para despedir a la figura de el técnico millonario, el ex técnico millonario Marcelo Gallardo. River les pidió a la gente que no concurriera, pero que aquel socio podía estar dentro de las instalaciones y que el banderazo se iba a llevar adelante dentro de las instalaciones. Es decir, si era un evento privado se podía haber realizado. Está claro que no había voluntad política para poder desarrollar esas circunstancias. No hubo interés, no hubo decisión, pero por sobre todo, recalco, no hubo voluntad política, porque esa asamblea debió haberse realizado el 23 de octubre y no el 4 de diciembre, que es la que se va a llevar ahora. Si usted me pregunta a mí, está claro que el resultado deportivo incidió, y yo coincido en ese análisis con el que en su momento hiciera un expresidente de la institución, el doctor Armando Mainoli, que él está convencido de que si el resultado deportivo de Excursionistas hubiese sido favorable aquella noche del viernes 21 de octubre ante el Deportivo Laferrer, la asamblea se hubiese realizado. Pero claro, el resultado fue adverso y quizás la recomendación del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires les vino perfecto, como para poder ganarle tiempo al tiempo y poder llegar así a la jornada del 4 de diciembre. Con un dato más. En los días previos estuvo presente en la institución quien es el Ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, recorriendo las instalaciones y hablando de las bondades justamente de las cámaras de seguridad que tiene la institución y hablando de lo seguro que se encuentra el club.
Raro que 72 horas después esas mismas cámaras no podían ser utilizadas o no eran lo suficientemente importantes como para poder desarrollar una asamblea, en donde, vuelvo a repetir, podían haber 300, 400, 500 socios. Estas son las circunstancias por las cuales han pasado excursionistas en todo este tiempo. Circunstancias que hacen a la vida política de un club. Circunstancias que hacen específicamente al entorpecimiento del Ejecutivo actual en querer que excursionistas tenga una vida institucional, en donde tenga una vida, si se quiere, política. Quiero recordarles además que muchos de los integrantes actuales de esta comisión directiva, con los cuales con muchos de ellos tengo un profundísimo respeto, no concuerdo con la forma de hacer política, ni concuerdo con la forma de conducir a la institución, pero me une un profundísimo respeto y en algunos casos un profundo afecto y amistad. Quiero decirles que son los que hace 5 años, 4 años atrás, manifestaban abiertamente que estaban cansados, que le habían dado mucho tiempo a la institución, que necesitaban volver a recobrar sus propias vidas, reencontrarse con sus familias, poder disfrutar de los tiempos libres, y que ansiaban la posibilidad de que haya 10 locos soñadores que estén dispuestos a asumir la conducción del club. Subrepticiamente, como suele suceder en muchos aconteceres de la vida cotidiana, 10 locos soñadores, entre los cuales está quien les habla, decidieron querer conducir a la institución. Y a partir de ese momento, cuando se dio a conocer la voluntad de un grupo de socios de querer asumir la conducción del club y darle un rumbo distinto, automáticamente comenzaron a generar una serie de acciones que solamente tuvieron un solo objetivo: perpetuarse en el poder. Por eso se frustró las elecciones del año 2020 y por eso fueron generando acciones que nos llevan al día de hoy. A postergar las asambleas, a no tener todavía fecha de elecciones, a llevar a desarrollar una asamblea a 14 días de finalización de mandato. Por eso, para nosotros es muy importante la información. No hay nada más sano que una ciudadanía informada. Porque un ciudadano informado puede elaborar su propia tesis, puede encontrar la verdad de los hechos. Un ciudadano que no recibe información o que recibe una información sesgada o es mal informado, seguramente no va a encontrar la verdad de los hechos. Es más, seguramente va a ser proclive a tomar una posición equivocada. Y es decisión de la oposición, en este caso de ADN Bajo Belgrano, que el socio no tenga esa chance de equivocarse. Que no sea objeto ni víctima de mala información o desinformación, o de información sesgada. Al contrario, es nuestro deseo y es nuestro objetivo y es nuestra meta política de que el socio tenga a mano la información correspondiente y que no sea rehén de cualquier accionar vil con fines electorales. Digo esto porque también allá por el año 2020, cuando se intentó desde la oposición poder llevar adelante en excursionistas un acto comicial, uno de los requerimientos que demarca el estatuto es que además de la presentación de la lista con los cargos, cada agrupación debe presentar un número de avales, de socios que avalen esa lista. El aval, sabemos perfectamente quienes conocemos el ámbito democrático, no es un contrato de adhesión
ni es una suscripción a determinada lista. Lo sabemos. ¿Cuántos centros de estudiantes que llevan adelante el acto comicial para poder determinar y elegir a sus autoridades dan su aval a todas las listas que se presentan? Porque el aval lo que está demarcando es que desea que exista un acto eleccionario y en donde el sufragio universal determine quién va a ser la nueva conducción. Pues bien, la actual comisión directiva, la agrupación Excursión 2030, volviendo a lo que yo decía antes, en el afán de desinformar o de no informar, les decía a cada uno de los socios que si les daba el aval no podían avalar a la otra lista. Cosa que no es cierto. Pero así perpetraron esta maniobra que de alguna forma también fue condicionando la posibilidad de que en Excursionistas hubiera un acto eleccionario. Es aquí que uno de los puntos que se va a querer reformar, en la reforma que ya estaba reformada, aunque suene un poco raro, pero es esto lo que propone el presidente Javier Méndez Cartier, es que ahora el que dé un aval quede impedido a darle el aval a la otra lista. Si es así, entonces quiere decir que anteriormente el socio podía dar el aval a una y otra lista. Es decir, que lo que se busca blanquear hoy es tratar de cubrir la mentira del ayer. Por eso es muy importante para la vida de Excursionistas que tenga una sanidad institucional, más allá del resultado comicial. Lo más importante para Excursionistas como institución señera del ascenso es que comience a transitar un trayecto de institucionalidad y que de aquí en adelante sea siempre el socio, a través del sufragio, quien elija las autoridades que presidan la vida institucional de Excursionistas. Porque si es una de las asignaturas que le ha quedado pendiente en el tiempo, es que Excursionistas no tuvo vida democrática. Y cuando digo de vida democrática, no tuvo vida política, porque las distintas, o la gran mayoría, de las comisiones directivas que han conducido los destinos de Excursionistas, no fueron electas a través del sufragio. Fueron electas a través de una asamblea y por aclamación. Excursionistas lleva 42 años. En estos últimos 42 años, tan solo 2 actos eleccionarios ha tenido. Lo ha tenido en el año 1980 y lo ha tenido en el año 2003. Es mucho tiempo para tan poco ejercicio de la elección universal. Y lo que tiene que hacer Excursionistas es revertir ese cuadro de situación. Tiene que haber no 2 elecciones, tiene que haber 20, 30 o 40 en X cantidad de tiempo. Por eso, quienes de alguna forma pensamos y consideramos la importancia que tiene el ejercicio democrático de elegir y ser elegido, es que hacemos este llamamiento a la información. Porque no hay nada más sano para la institucionalidad que el socio esté informado y que no sea rehén de la mala información o de la información sesgada o directamente de la no información que algunos quieren perpetrar. Por eso, y ante las manifestaciones vertidas a través de una nota que salió hace muy poquitas horas, y en donde el presidente de la institución, Javier Méndez Cartier, manifestó las bondades de un estatuto
de un estatuto que se aprobó pero no se aprobó, de un estatuto en el cual fue votado incluso por vocales de su agrupación y que no estaban habilitados a hacerlo, porque el estatuto siempre lo ha impedido, de un estatuto que fue observado pero que nunca se avisó que había sido observado por la Inspección General de Justicia. Es el estatuto que se va a querer aprobar el próximo domingo en la Asamblea, que debió haberse realizado el 23 de octubre. Y ante estas circunstancias es que quienes tenemos una visión distinta, pero que por sobre todo tenemos una clara y decidida intención de que en Excursionistas comience a convivir la realidad con la información y comenzar a transitar un camino de institucionalidad, es que desde aquí hemos decidido informarle al socio e informarle a la opinión pública las situaciones que se están viviendo en Excursionistas y en una deliberada intención de que no haya elecciones.